Hola Ana, ¿cómo estás? Buenas tardes, bien y vos. Bien. Bueno, esperamos a ver si se conectan algunos más Sí, para empezar. Dale. dale.
Buenas tardes. Hola Danilo, ¿cómo están? Bien, bien, profe. ¿Y usted cómo está? Bien, bien, todo bien. Estábamos esperando que se conecten, así comenzamos. Ya son 4, así que vamos a empezar. Hoy, continuando con lo que es las cuestiones legales sobre farmacia en nuestro país, vimos la clase pasada lo que era la ley de medicamentos y hoy vamos a ver lo que es la ley de farmacias, la cual, como verán, categoriza a todos los que expenden medicamentos en nuestro país, medicamentos, yuyos, como ahora van a ver, y establece 5 categorías y cada categoría tiene sus condiciones diferentes. Y además, como verán ahora, dentro de lo que es la categorización, también establece otro tipo de cuestiones. Entonces, esta ley de farmacias en nuestro país es la ley 15.703, la cual fue creada hace muchísimos años, el 11 de enero de 1985. ¿Qué hace entonces? ¿Qué pasa con esta ley? ¿Para qué surge? Bueno, porque resultaba de gran relevancia establecer pautas con respecto a en qué establecimientos se deben dispensar tal o cuales fármacos, como les decía, también yuyos o hierbas. Van a ver además que más allá de que esta ley se creara en enero del 85, luego con posterioridad se han actualizado otro tipo y se han agregado otros decretos que van de la mano con esta ley. Entonces, se buscó crearla para que de esta manera se pudiera regular la distribución, la comercialización y la dispensación de medicamentos, de cosméticos y de dispositivos terapéuticos de uso humano. A ver. Entonces, en el artículo 5 de esta ley, establece que la distribución, la comercialización y la dispensación de medicamentos, de cosméticos y de dispositivos terapéuticos solamente podrá efectuarse por medio de establecimientos que están previstos en esta ley, incluidas las definiciones que además establecerá el Ministerio de Salud Pública. Entonces, las categorías que ustedes van a ver a continuación, que son 5, las cuales establece la ley en nuestro país, solamente en esos lugares puede distribuirse, comercializarse y dispensarse medicamentos, cosméticos y otro tipo de dispositivos terapéuticos, ¿está? O sea, que como bien sabemos, también en los almacenes a veces dispensan, ¿no? La gran mayoría se venden diferentes tipos de fármacos. Bueno, sin dudas que eso constituye algo ilegal y lo cual si recibiera, si esto se denunciara, por ejemplo, eso llevaría una sanción, ¿no? Porque, como van a ver en la clase de hoy, solamente se puede distribuir o comercializar y dispensar medicamentos, y esto otro que les contaba hoy, cosméticos y dispositivos terapéuticos en estas 5 categorías de farmacias. Esta es la clasificación que hace la ley 15.703.
5 les decía yo, 6, perdón. Son 6 categorías de farmacias que tenemos en nuestro país. La categoría 1 es la farmacia comunitaria, en la cual este curso avala que ustedes puedan trabajar. La categoría 2 es la farmacia hospitalaria. La categoría 3, farmacia rural. Categoría 4, farmacia homeopática. Categoría 5, droguería, y las de categoría 6 son las farmacias herboristería. ¿Está? Esto es importante que ustedes conozcan porque van a ver en muchos lugares que a veces describe y pone farmacias de categoría 1 o farmacias de categoría 2, ¿está? Que son las que generalmente se nombran con mayor frecuencia. Las farmacias de categoría 1 son, como ven ahí, establecimientos comerciales, porque ahora van a ver que hay diferencias. Habla como ahora vamos a ver en lo que es la farmacia hospitalaria, como un establecimiento no comercial, ¿no? Y eso, o sea, debe de hacerles entender que cuando es no comercial no se pueden vender, ¿no? En el caso de farmacia comunitaria es un establecimiento comercial, por lo tanto está la venta de por medio, y la cual lo que hace es dispensar de manera pública medicamentos, cosméticos y dispositivos terapéuticos. ¿Está? Está autorizada para dispensar productos oficiales preparados, ahí dice, de acuerdo a las farmacopeas vigentes, porque en realidad es algo que no compete a este curso, pero cada farmacia, porque esto se da más que nada en lo que es la parte de farmacia hospitalaria, cada farmacia tiene, como yo les he comentado en otras clases, lo que es el vademecum. Bueno, cuando hablamos de este tipo de farmacias comunitarias, hacemos referencia a farmacopeas, que en realidad son como pequeños manuales que tienen, que son diseñados por el Ministerio de Salud Pública, y también, bueno, van a poder dispensar fórmulas medicamentosas prescritas por profesionales habilitados. En realidad, a ver, eh, puede dispensar todos los productos que tengan, que estén certificados, ¿no? Que estén aprobados, como veíamos en la clase pasada, por el Ministerio de Salud Pública. No pueden las farmacias comunitarias dispensar medicamentos que no hayan sido aprobados por lo que es la Agencia Reguladora de Medicamentos en nuestro país, ¿no? Y muchísimo menos los que no estén aprobados por la FDA. También pueden vender productos químicos autorizados, como por ejemplo algunos tipos de antisépticos, ¿no? Alcohol, iodofón, agua oxigenada, algunos jabones también que tienen propiedades antisépticas. Hay algunas fórmulas también que se preparan y que también pueden dispensarse, algunas que se usan para algunos tratamientos de algunas alteraciones de la piel. Entonces ahí, por ejemplo, para aclarar un poco, dentro de esta ley, en estos 3 artículos, establece cuáles son los medicamentos que se pueden dispensar, o sea, los medicamentos a los cuales hace referencia. Tanto medicamentos como cosméticos, como dispositivos terapéuticos. Entonces, aclara que los medicamentos a los que se refiere son los definidos por el artículo 2 de la ley 15.443, que es la ley que vieron la clase pasada, ley de medicamentos, ¿está? O sea que cuando esta ley, como les mostraba acá, en este artículo, dice que solo podrá, la distribución, de medicamentos, cosméticos y dispositivos, pero cuando habla de medicamentos hace referencia a los medicamentos como están detallados en la ley que vieron sobre la ley de medicamentos. Que lo que dicen es esto, ¿no? ¿Se acuerdan con todas las condiciones que tenían que cumplir, que tenían que estar aprobados, no sé cuánto? Bueno, está. Cuando esta ley de farmacias habla que solamente en las farmacias se pueden dispensar medicamentos,
tenemos que ir a la ley de medicamentos y ver de qué manera los define. Y luego también, como les comentaba hace un ratito, habla de que puede dispensar, además de medicamentos, cosméticos, ¿no? Bueno, también aclara que se entiende por cosmético toda sustancia y mezcla de sustancias preparadas para ser utilizadas en la limpieza, mejoramiento o alteración del cutis, piel, cabello, uñas o dentadura, incluyendo desodorantes o perfumes. Es como que aclara para que se comprenda bien, porque en realidad si nosotros vamos a lo que es la definición de cosméticos, puedo tener de varias ramas. Bueno, esta ley deja bien claro que cuando hablamos de que las farmacias pueden vender cosméticos, estos son los cosméticos a los que hacen referencia. ¿Tá? Todas las sustancias que sean utilizadas para tratamiento del cutis, de la piel, del cabello, uñas o dentadura, e incluye también desodorantes y perfumes. Y luego también hace referencia al tercer artículo que comenta que se puede dispensar, que son los dispositivos terapéuticos. Entonces hace la aclaración. ¿Qué es un dispositivo terapéutico? Como dice aquí, cualquier artículo, instrumento, aparato o artefacto, incluyendo sus componentes, para uso en, y acá deja también aclaraciones de, por ejemplo, dispositivos terapéuticos que se utilizan para tratar, atenuar o prevenir una enfermedad, como por ejemplo, bueno, un aparato para tomar la presión. Después dice, también dispositivos terapéuticos son artefactos o instrumentos que se utilizan para restaurar, corregir o modificar una función fisiológica o su estructura corporal. También los que se utilizan para evitar el embarazo o también para el cuidado de los seres humanos durante el embarazo, el nacimiento o después. Es decir, para dejar claro, un dispositivo terapéutico son todo lo que nosotros vemos en una farmacia que no son ni cosméticos ni medicamentos. ¿Tá? Aparatos, artefactos, desde un chupete, un aparato para tomar la presión, algunas máscaras que venden, algunos dispositivos, un cepillo de dientes, o sea, todo lo que no es ni cosmético ni medicamentos es un dispositivo terapéutico. Otra cosa que deja y establece la ley de farmacias es qué cantidad de farmacias pueden haber, si es libre. Si yo quiero mañana voy y pongo una farmacia, mi vecino pone otro, el otro pone otro, a ver si todos podemos poner una farmacia cuando queremos, o si el número de farmacias que hay importa o no importa para esta ley. Y bueno, efectivamente, esta ley deja bien en claro que toda nueva farmacia, acá sigo hablando de las farmacias comunitarias, ¿no? Porque estamos hablando de la categoría 1. Esta ley entonces establece que cuando nos referimos a farmacias comunitarias, toda nueva farmacia de categoría 1 que sea habilitada tiene que estar a una distancia no menor a 300 metros de alguna otra farmacia de categoría 1 que haya en ese lugar. ¿Tá? Entonces, no es que yo pongo, es lo que establece la ley, chiquilines, porque a veces me han dicho, pero en mi barrio hay una farmacia a una cuadra de la otra. Y sí, sin duda, que la realidad a veces es diferente a lo que sería lo ideal. ¿Tá? Pero bueno, la ley así lo establece. Si una persona tiene una farmacia habilitada en una zona, ¿no? Por ejemplo, en un barrio, y hay otra farmacia que quiere instalarse, tiene que instalarse a 300 metros de la otra que ya existe. Pero además de la distancia que debe haber entre una farmacia y otra, va a depender del número de habitantes que tenga ese pueblo o esa ciudad para ver si podrían llegar a habilitar otra farmacia o no. ¿Por qué? Porque habilitan una farmacia cada 5.000 habitantes. O sea que si una persona vive en un pueblo en donde hay 3.000 habitantes,
no van a permitir que se habilite una nueva farmacia si ya hay otra existente, ¿no? O sea que no es libre. La ley marca, delimita este tipo de cosas también. ¿Tá? Entonces, cuando hablamos de farmacias de categoría 1, farmacias comunitarias, también está legislado el número de farmacias que puede haber por ciudad o por pueblo, la distancia que tiene que haber entre una y otra y la cantidad de farmacias, bueno, por habitantes que autoriza. Bueno, y esto es simplemente a nivel mundial para que vean cómo en los países más desarrollados hay un número mucho mayor de farmacias, o sea que va directamente de la mano a veces del desarrollo de cada país y de otros tipos de cuestiones, porque Rusia como país desarrollado también tiene un porcentaje muy bajo. Bueno, ahora pasamos a lo que es la categoría 2, ¿tá? Que es la farmacia hospitalaria. Como ven ahí, la primera aclaración que hace es que es un establecimiento no comercial, o sea que ningún medicamento de una farmacia hospitalaria se puede vender. Esta farmacia hospitalaria está destinada a dispensar solamente a los pacientes ambulatorios, es decir, que vienen con una receta, pero siempre tiene que ser de ese hospital, o a pacientes que están internados, ¿tá? Que además son propiedad del Estado, ¿no? Un hospital público, propiedad del Estado, o de particulares, instituciones privadas, ¿tá? O policlínicas privadas gratuitas. Es decir, todo lo que es un establecimiento sanitario, ya sea hospital, ya sea mutualista, hablamos de la farmacia que está en el interior de un establecimiento sanitario, es la farmacia hospitalaria. Y solamente puede dispensar medicamentos a pacientes de esas instituciones, ya sea de manera ambulatoria, es decir, una persona que está haciendo un tratamiento en su domicilio o que toma una medicación crónica para su enfermedad, que viene a levantarla con una receta que tiene que ser de la institución, o personas que están internadas en el propio hospital o sanatorio, y ahí los encargados de quienes trabajan en la farmacia hospitalaria es quienes van a preparar a diario todas las medicaciones para llevársela a estos servicios. Una aclaración que quería hacerles es que si bien este curso establece que es para farmacias comunitarias, a veces, frente a la necesidad, Profe, sí, una consulta. sí, Eso que usted estaba hablando de las farmacias, sí. ¿es para todo el mundo o es solo para Uruguay? El que decís vos, la ley De la, está. can- de la cantidad de farmacias que tiene que haber por habitante. Ah, esto es la ley de Uruguay. Ah, ta. Sí, sí, esta es la ley de farmacias en nuestro país. En otros países hay grandes diferencias en lo que es la ley de farmacias y en algunos países no hay ni siquiera ley de farmacia. Entonces, lo que les quería hacer la aclaración es que si bien para trabajar en una farmacia hospitalaria generalmente se exige tener el título de auxiliar de farmacia hospitalaria, a veces frente a la carencia que no hay o que no se presentan a los llamados, permiten que el idóneo de farmacia se pueda inscribir. ¿Tá? ¿Qué otra cosa? Bueno, para lo que son las farmacias hospitalarias, además de la ley de farmacias, hay otros decretos, como les comentaba. ¿Se acuerdan que les dije al principio que esta ley se creó en el año 85 y con posterioridad se fueron sumando decretos que hacían necesario, ¿tá? Por la evolución, por los cambios que han habido a nivel socioculturales, se hace necesario agregar o mejorar algunos aspectos de la ley? Y es así que en el año 2003 se crea este decreto número 28,
que hace algunas aclaraciones solamente para las farmacias de segunda categoría. ¿Tá? Agrega algunas otras cosas que diferencia a las farmacias de primera categoría. Estas farmacias hospitalarias tienen diferentes sectores, ¿tá? A diferencia de las de primera categoría, de las comunitarias, estas son más complejas, por eso también surgió la necesidad de armar un nuevo decreto con otro tipo de cuestiones que regularan las farmacias, solamente las de segunda categoría. Dentro de estas hospitalarias tenemos entonces lo que es la unidad de distribución, a lo que llamamos farmacia propiamente dicho, al área de farmacia clínica, al área de preparación y al servicio de información de medicamentos. Esto es lo que está establecido en ese decreto que les comentaba. No siempre vemos que esto verdaderamente funciona así, pero esto es lo que debería de haber. Y también, si algún día tienen la posibilidad de trabajar en una farmacia hospitalaria, van a ver que tampoco a veces todas tienen bien diferenciados estos 5 sectores que les comento. A veces o funcionan 2 sectores en una misma área o a veces no están tampoco ni siquiera establecidos estos 5 sectores. Lo ideal sería que hubiera estos 5 sectores que les comento, que tengan la unidad de distribución, que en ese lugar lo que va a haber es, va a estar el depósito de todo lo que son los medicamentos en la institución y va a haber un sistema de distribución. Se van a organizar y son quienes a veces también preparan todo lo que es los pedidos para llevar a los diferentes sanatorios, ¿tá? Y dentro de la institución o a veces fuera, por ejemplo en Salto, el área de farmacia está en una institución privada y luego, como contratan los servicios de sanatorio, esa farmacia tiene que llevar a todos los sanatorios la medicación para uso de los pacientes. ¿Tá? En los sanatorios no hay farmacia. La farmacia está en la mutualista. Entonces la unidad de distribución es la que lleva para todos los lugares. Luego está el sector al que se le llama farmacia, en donde ahí es en donde está la ventanilla que se dispensan los medicamentos a las personas que vienen, que traen su receta y vienen a buscarlo. Después tenemos lo que es el área de farmacia clínica, que dentro de esta área puede haber varios sectores también, dosis, unidad de reconstitución de citostáticos, que es medicación para tratar el cáncer, lo que es la farmacovigilancia, y bueno, y otro tipo de unidades, algunas ya están en desuso porque hoy, por ejemplo, ven que esta unidad de preparación de soluciones parenterales, que es la preparación de los sueros, que cuando se creó aquel decreto estaba, hoy ya viene todo esto pronto, o sea, no hay unidad de preparación porque ya vienen las soluciones en sachet prontas y estériles, prontas para ser administradas. Luego tenemos lo que es el área de preparación, en donde ahí se preparan lo que se llaman las fórmulas magistrales. También son fórmulas que no competen a este curso, que se realiza en lo que es el curso de auxiliar de farmacia hospitalaria, en donde son fórmulas que se utilizan para diversas cosas, la mayoría para tratamientos de piel, pero también se pueden preparar algunas fórmulas que no vienen prontas, pero que sí se utilizan en ese centro de salud y se dispensan a las personas o se utilizan en los servicios. Y luego, lo ideal sería que exista un servicio de información en donde se pueda evacuar las dudas de los pacientes, todo lo que tengan, todas las dudas con respecto a los medicamentos. Es el encargado también de informar sobre cualquier aspecto, cualquier reacción adversa medicamentosa, es quien también informa a lo que es el servicio de farmacovigilancia, o sea que bueno, varias funciones que realizan en estos centros.
Dentro de las funciones también podemos llegar a detallar, y tengo acá algunas, pueden haber más también, pero entre todas las que se pueden llegar a encontrar en las farmacias de segunda categoría, en las hospitalarias, tenemos las actividades educativas dirigidas al personal de la farmacia y a los pacientes que se hacen, como les comentaba hoy, en este servicio de información de medicamentos. El hecho de vigilar cuando vienen los medicamentos intercambiables o bioequivalentes, cuando vienen de otro laboratorio o medicamentos que tienen un estrecho margen terapéutico y pueden resultar tóxicos. Esto hay personas encargadas de realizar la vigilancia de ellos. También cumplir con toda la parte jurídica de las diferentes marcos legales y leyes que existen y controlar eso. Bueno, suministrar los medicamentos, armar un sistema racional de distribución, es decir, llevar un conteo de la medicación que sale, de la medicación que entra, el número de medicamentos que se pueden entregar por paciente y por servicio. Bueno, sin duda que dispensar estos medicamentos siempre llevando un control, ¿no? De que además la receta que el paciente haya entregado corresponda a un médico que se desempeñe en esa institución. La elaboración de fórmulas magistrales o de preparados, como les comentaba hoy. Y bueno, y llevar también el conteo de los gastos que lleva la farmacia. O sea que, como ven, la farmacia hospitalaria, las farmacias de categoría 2 tienen una mayor complejidad que las farmacias de categoría 1, que son las comunitarias. Las funciones son diferentes, tienen una mayor cantidad de sectores, una mayor cantidad de personal que debe además, o sea, que se desempeña en todos los sectores que existen allí dentro. Luego tenemos las de categoría 3, las que son farmacias rurales. Y como ven acá ya no me habla de que es un establecimiento comercial propiamente dicho o un no comercial. Acá me habla de que es el anexo de un establecimiento comercial, que estará instalado en localidades que, a juicio del Ministerio de Salud Pública, por la cantidad de población que hay, tienen que haber un servicio de farmacia rural en esa zona, la cual dispense al público medicamentos, cosméticos y dispositivos terapéuticos, y que sin duda, como siempre, esté controlada por el ministerio. Entonces, estas farmacias rurales siempre son anexos, es decir, en la ciudad hay otra farmacia oficial, otra farmacia comercial, y a nivel de pueblos hay un anexo siempre de alguna de esas otras farmacias. ¿Tá? Este tipo de farmacias rurales, en la ley que les comentaba, con posterioridad a esta ley de farmacias, pero hace muchos años también, en el 1987, se crea el decreto 238, la cual también hace algunas puntualizaciones con respecto a estas farmacias de tercera categoría. Las farmacias de categoría 4 son las conocidas como farmacias homeopáticas. Nuevamente, como ven acá, son comerciales, ¿tá? O sea que venden medicamentos que ahora vamos a ver que son corresponden a lo que es la medicina homeopática, pero los dispensan al público en general. Y como lean acá, están dedicados exclusivamente a elaborar, fraccionar y dispensar productos de la medicina homeopática. No son los fármacos convencionales, no son medicamentos con nombres genéricos, sino que son homeopatías, las cuales cumplen con las condiciones para llamarse homeopáticas, por su fraccionamiento, por su elaboración, ¿tá? Pero no son fármacos
¿tá? Que tienen un principio activo y un excipiente, sino que son homeopatías. En el año 2016 se creó también el decreto 404, el cual habla exclusivamente de la regulación de farmacias de esta categoría, ¿tá? De la categoría 4. Además, allí pueden encontrar todas las definiciones que corresponden a esta categoría de farmacia. Luego tenemos las farmacias de categoría 5, que son las droguerías. Como ven, este también es un establecimiento comercial, pero es mayorista, a diferencia de las otras. Y este está dedicado a lo que es la intermediación de medicamentos, productos químicos, cosméticos y dispositivos terapéuticos que vienen de fabricantes, importadores o laboratorios, ¿tá? Destinados a los diferentes establecimientos creados por la presente ley. A ver, les aclaro un poco. La droguería, estas de categoría 5, es como el mayorista de las farmacias. El mayorista de las farmacias, el mayorista de las herboristerías, de lo que son las farmacias homeopáticas, porque lo que hace es tener toda la materia prima para fabricar los diferentes medicamentos o las diferentes fórmulas. Es como el mayorista. Y es también establecimiento comercial, por eso vende y dispensa a personas o al resto de las farmacias de las demás categorías. Y luego tenemos las de categoría 6, que son las farmacias herboristerías. También son establecimientos comerciales, pero en este caso solamente preparan, fraccionan y venden hierbas y mezclas de hierbas que sin duda tienen que estar debidamente autorizadas. Y para esta farmacia herboristería también se crea un decreto en el año 2016, cuando salió también la de las homeopatías, el decreto 403, que aprueba todo lo que es la regulación de las hierbas medicinales para uso humano. O sea que a ustedes tiene que quedarle claro esto, gurises, que tenemos en nuestro país, en base a esta ley, 6 categorías de farmacias. Algunas son comerciales, algunas son no comerciales y otras son mayoristas, como veíamos. Algunas están destinadas a dispensar medicamentos, dispositivos terapéuticos y cosméticos, y otras, como las de categoría 5, está destinada a dispensar solamente homeopatía, y la de categoría 6, la herboristería, está solamente destinada a dispensar hierbas. Otros aspectos que contempla esta ley, así como les comentaba que las de categoría 1, farmacias comunitarias, también hacía referencia a la cantidad por población que podía haber. Bueno, también aclara esta ley quién puede ser propietario de una farmacia. Entonces, en su artículo 14, dice que la propiedad de farmacias comunitarias, rurales, homeopáticas, droguería o herboristería puede ser, o sea, los propietarios pueden ser cualquier persona física que tenga la calidad de comerciante, pero no pueden ser titulares ni médicos, ni odontólogos, ni veterinarios. Los que además no pueden tampoco tener ni siquiera acciones sobre esos lugares. Eso es una de las cosas que deja en claro. Y la mayoría a veces me ha preguntado, bueno, ¿por qué? Y bueno, generalmente este tipo de profesionales que son los habilitados para dispensar medicamentos en nuestro país, ¿no? Médicos, odontólogos y veterinarios, pueden llegar a veces a condicionar, y bueno, a veces con diferentes laboratorios, pueden llegar también a recetar ellos mismos medicamentos que deben de ser
que son solamente se pueden vender con receta médica, y bueno, y otro tipo de cuestiones que pueden llegar a generar algunas irregularidades dentro de las farmacias, ¿tá? Y bueno, y por eso la ley establece que estos 3 profesionales no pueden ser propietarios de farmacias ni pueden ser accionistas. Otra cosa que aclara esta ley es que con respecto a las autorizaciones de las farmacias, ¿tá? En su artículo 24 detalla de qué manera una farmacia tiene que tener la autorización para poder funcionar y de que tiene que permitirse que se supervise y que se permitir el ingreso de los inspectores a las farmacias, y que si no se permitiera el ingreso, también, como ven acá, dice ejercer la policía y determinar el régimen de instalación y funcionamiento de los establecimientos regulados por esta ley. Después dice que tienen todas las farmacias tienen que tener, o sea, tienen que aprobar, no es que yo puedo bloquear la entrada, por ejemplo, de un inspector, ¿no? Al uno estar dentro, ser el propietario de una farmacia de cualquiera de estas categorías, sabe que tiene un marco legal regulatorio y que por lo tanto debe de cumplirlo, porque si no, eso puede constituir una sanción monetaria, y está una sanción que clausure el local. Entonces, saben que, por lo que dice la ley, los inspectores tienen la potestad de suspender a cualquier establecimiento, sea de cualquier categoría, y registrarlo, fijar cuáles son las exigencias, tanto técnicas como sanitarias, como de ubicación, y que además tienen la potestad de determinar cuáles son los medicamentos, cuáles son los cosméticos y dispositivos que se pueden elaborar y comercializar y dispensar, todo teniendo presente de qué categoría es la farmacia, de que además el Estado tiene la potestad de supervisar de manera continua, si quiere, a todas las farmacias que hay en nuestro país, tiene la potestad también de incautar, ¿tá? De llevarse cualquier artículo que no cumpla y que se esté vendiendo y que no cumpla con las características de esa farmacia. También puede determinar en lo que son las farmacias de primera categoría y en ese decreto nuevo que se asocia el horario, el régimen de turnos que deben de cumplir las farmacias de categoría comunitaria. Y bueno, y también determinar, como les decía hoy anteriormente, cuáles son los artículos que pueden dispensar, cuáles son los que no, y también el tipo de propagandas que se pueden realizar en los diferentes establecimientos de acuerdo a la categoría a la cual corresponda. También establece cuáles serán las sanciones si se incumple con alguna de las cosas que les comentaba anteriormente. En el artículo 25 habla de que todos los establecimientos que no cumplan con los criterios que ya han sido definidos serán sancionados con incautación de los artículos que estén en infracción, con suspensión de la actividad, o sea, clausura del local, y una multa que puede ser de hasta 300.000 dólares, 300.000 pesos. Pero estos 300.000 pesos allá, cuando hace muchos años, de acuerdo a lo que establecía cuando se creó la ley. Pero también aclara que todo eso será actualizado anualmente, así que hoy no sé ni en cuánto estará. Y bueno, y por aquí terminamos. O sea, resumiendo todo lo dicho,
volvemos para aquí. En nuestro país tenemos la ley 15.703, la cual establece que hay 5 categorías de farmacias y que cada categoría, además, tiene decretos que se fueron adicionando, los cuales regulan el funcionamiento de cada categoría, los cuales además regulan desde quién puede ser propietario de una farmacia hasta qué tipo de sanciones se pueden aplicar y quién las debe aplicar, regula qué cosas se pueden vender, qué cosas no. Y bueno, básicamente es eso, conocer que las farmacias tienen un marco regulatorio, las cuales si no se cumplen también tienen una sanción. Y listo. ¿Alguna duda? Es bastante sencillo igual, chiquilines, y aburrido, pero bueno, tienen que conocer el marco regulatorio también del lugar en donde ustedes van a trabajar. Esperen, no se vayan que tengo que pasar la lista. Como les digo siempre, tenemos temas más aburridos y temas más interesantes. Ahora todo esto, ahora, o sea, en estas clases vemos todo lo que significa tanto eso, ley de medicamentos, ley de farmacias, otros organismos relacionados a las farmacias. Y bueno, y luego, más adelante, vamos a ver, se pone más interesante a ver todo lo que son los grupos farmacológicos, que a ustedes les va a interesar mucho más. Pero bueno, mientras tanto son todo temas que hay que conocerlos. Así que está Ana, Antonella, Danilo, Jessica y Sara. Esperen que voy a poner aquí. Ana. Antonella. Soy Danilo, estamos acá, profe. Sí, sí. Danilo, Jessica y Sara. Ahí está. Bueno, muy bien. Nos vemos el miércoles. Va a quedar la tarea, ¿está? Con respecto a la clase para hacer. Traten, gurises, de ir poniéndose al día para que no se les junte todo. La lista está actualizada y tiene ahí las tareas que cada uno tiene pendiente realizar. Pero traten en este tiempo que les queda libre y los martes y jueves que es foro, ir actualizando, porque si no se les va a juntar mucho. Vale, Hasta miércoles. Bueno, que pasen bien. Chau, chau. Chao, chao.